Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Buenas tardes, sí se la escucha. ¿Ven la pantalla? Sí. Ya. Un segundito. Vamos a pasar lista. Aguirre. Alvarado. Ahí está Alvarado. Álvarez. Álvarez. No está Álvarez. Loa. Ambrosio. Ambrosio. Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, doctor, ¿Aló? buenas tardes. Buenas tardes, sí se lo escucho, doctor. ¿Nadie contesta la lista? Aquí no. Doctor, buenas tardes, ¿se me escucha ahora sí? Disculpe. Beteta. No está. Bonilla. Bueno, yo comienzo la clase, no están que no están, pues es que no puede ser nada. Presente, doctor. Presente. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar. Listo. Entonces nosotros cuando tenemos el aparato respiratorio, lo primero que vemos es que tenemos vías de conducción que están compuestas básicamente por la fosa nasal, laringe, faringe, tráquea y los grandes troncos bronquios hasta llegar al bronquiolo terminal. Recuerden que estos elementos se llama espacio anatómico muerto. No intervienen en la mecánica respiratoria, son solamente tubos, espacios de conducción. Recuerden que el intercambio de oxígeno por CO2 se va a llevar a cabo a nivel de la membrana alveolo capilar, que es la parte final del pulmón. Esta zona de acá, a nivel del alveolo y la membrana capilar, constituye la zona respiratoria. Todos los demás elementos, desde las fosas nasales hasta el bronquiolo terminal, son llamados elementos de conducción. No hay intercambio gaseoso. Y el espacio fisiológico muerto es el espacio que queda en esta parte de la anatomía. Entonces, bien diferenciado, espacio anatómico fisiológico y espacio anatómico muerto. Ya, entonces ahí tenemos, miren ustedes, como el alveolo, el bronquiolo terminal, aquí tenemos el asfine respiratorio. ¿Qué es el asfine respiratorio? Es el bronquiolo terminal rodeado de alveolo. Hasta acá llega el bronquiolo terminal, pero una vez que este bronquiolo terminal es rodeado por los alveolos, cambia el nombre y se llama asfine respiratorio. Observen ustedes cómo llega la rama de la arteria pulmonar, trayendo sangre venosa hacia los alveolos y cómo llega el capilar sanguíneo ya saliendo del alveolo, llevando sangre hacia las venas pulmonares que van a ir a la aurícula izquierda. Recuerden que las venas pulmonares son 4 y estas venas ya llevan sangre rica en oxígeno hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí pasa hacia la arteria aorta. Entonces los alveolos pulmonares son los divertículos terminales del árbol bronquial.
Acá los tenemos, bien claro. Recuerden, miren ustedes, los alvéolos, todos, cada alvéolo va a estar rodeado por un capilar sanguíneo y por una rama de la arteria pulmonar. Entre los dos pulmones, aproximadamente, se calcula que hay 750 millones de alvéolos. Miren ustedes la cantidad de alvéolos que hay en ambos pulmones. Y si nosotros estirásemos todos estos alvéolos, ocuparían alrededor de 70 metros cuadrados de extensión. Si nosotros estiramos todos los alvéolos, tendríamos una superficie de 70 metros cuadrados de superficie alveolar. O sea, es bastante la cantidad de alvéolos que hay en los pulmones. Por eso que les digo, cuando uno entra en insuficiencia respiratoria, la parte del pulmón que se malora es una parte, no se malora todo el pulmón. Miren, 750 millones. Un pulmón tendrá 375 millones de alvéolos. Entonces, con 375 millones de alvéolos que queden en el otro pulmón, yo puedo respirar tranquilo, siempre y cuando no haga ejercicios o no levante peso. Porque si yo hago ejercicio o levanto peso, ¿qué requiero? Gasto energía cinética. ¿Pero qué cosa ocurre? Para que se gaste energía cinética, ¿yo qué necesito? Necesita mayor cantidad de oxígeno, que no le va a poder brindar un solo pulmón. Un solo pulmón se utiliza cuando uno agarra y permanece sentado, hace pequeños movimientos. Ahí, con 375 millones de alvéolos, yo puedo respirar tranquilo. Pero si ya camino, deambulo, subo escaleras, o hago un poco de ejercicio, ya requiero más oxígeno, porque las células me piden más oxígeno. ¿Y quién va a mandar oxígeno a estas células? De los alvéolos pasa el oxígeno hacia ramas de la arteria de la vena pulmonar. Entonces, el intercambio de oxígeno por CO2 se realiza solamente en una parte del pulmón. Pero para que llegue el oxígeno completo, yo necesito utilizar los dos pulmones. Necesito utilizar aproximadamente estos 750 millones de alvéolos. Miren ustedes, acá tengo... ¿Me están escuchando, no? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Se lo escucho ahorita. Ya, entonces acá tengo, miren ustedes, la zona respiratoria, ¿no? La zona respiratoria he dicho que está formada ¿por qué? Está formada por los alvéolos, más el bronquiolo terminal y la cine respiratoria. Miren ustedes, hago un corte histológico de esta zona y voy a ver qué cosa observo en ese corte histológico. Lo primero que voy a observar van a ser esto, miren, van a ser capilares sanguíneos que están rodeando los alvéolos. Tengo fibras elásticas. Entre alvéolo y alvéolo tengo fibras elásticas. Y estas fibras elásticas son las que permiten que el pulmón se expanda. O sea, miren ustedes, entre el alvéolo y el alvéolo, digamos en el intersticio, vamos a tener fibras elásticas, que son las que permiten que los pulmones se expandan. Voy a tener también, miren ustedes, en el capilar sanguíneo, voy a tener elementos de defensa, voy a tener macrófagos, y diferentes, un sinnúmero de elementos, células tipo 1, células tipo 2, que se encuentran dentro del alvéolo. Entonces, miren ustedes, este es el famoso corte histológico, y este es el accidente respiratorio en la parte terminal. Aquí es donde yo hice el corte histológico. Entonces, miren ustedes cómo aparecen los capilares sanguíneos. Los capilares venosos, ramas de la arteria pulmonar. Y miren ustedes cómo este capilar se va subdividiendo en capilares mucho más pequeños, hasta que se hace un capilar bastante delgado, bastante fino, como el corte de un pelo. Y estos capilares venosos se van a transformar en capilares arteriales. La red venosa y la red arterial es la misma. La red venosa es la continuación de la red arterial, nada más, sino que las venas se van subdividiendo hasta llegar a unas venas bastante pequeñas llamadas vénulas, y estas vénulas van a dar paso a las arteriolas. Miren, esto es un mismo conjunto de tubos. A uno le llamamos venas, ¿por qué? Porque transportan CO2. A otro le llamamos Y arterias, aprenderemos ¿por qué? acerca Porque del transportan lavado de oxígeno. manos. Pero todo es un solo conjunto, un circuito cerrado. Todo es un circuito cerrado, que comienza en el ventrículo izquierdo y va a terminar en la arteria, en las venas pulmonares, en las arterias pulmonares. Seguimos. Entonces, los vasos sanguíneos hacen cada vez mucho más finos a medida que se van ramificando en el cuerpo. La red capilar alveolar, o sea, alveolaria, es la que permite la transmisión de gases entre el aire de los alvéolos y las células sanguíneas dentro de los capilares.
ustedes, acá tengo yo la membrana del capilar. Esta membrana del capilar está formada también por el endotelio vascular, que está pegadito, está en la parte interna, que es la que tiene contacto directamente con la sangre. Y es esta membrana del capilar la que se va a hacer permeable para que la sangre pase, para que los gases pasen por medio de difusión hacia el alveolo. La membrana del alveolo también se hace permeable para que pueda pasar el oxígeno hacia el capilar. Esta membrana es netamente permeable, y ya sabemos que para que pasen los gases a través de esta membrana, que lo van a hacer por el mecanismo de difusión. Difusión es un mecanismo físico que permite que un elemento o gas pase de un medio a otro, pero en forma reversible, o sea que puede pasar y puede regresar. Lo más importante acá es que todo es un solo circuito. Muchos tienen la creencia de que las venas son una cosa y que las arterias son otra cosa. Sí, son aparentemente desde el punto de vista histológico son diferentes porque tienen diferentes estructuras, pero son parte de un solo engranaje llamado el sistema circulatorio. Son parte de un sistema que forma parte del sistema circulatorio, sino que conforme se van dividiendo, llegan a formar los capilares sanguíneos y estos capilares se transforman en venas. Siguiente. Miren ustedes, vamos a tener acá la circulación bronquial, alveolar y bronquial. La circulación alveolar, aquí tenemos alveolos y están rodeados por los capilares, por ramas de la arteria pulmonar. La circulación alveolar está dada por la arteria pulmonar. La circulación del alveolo, la irrigación del alveolo va a estar dada por quién? Va a estar dada por la arteria pulmonar. Y la circulación bronquial va a estar dada por las arterias bronquiales, que son ramas de la arteria aorta. Son cosas completamente diferentes, miren ustedes. Entonces, ¿quién irriga el alveolo? La arteria pulmonar. ¿Y quién irriga a los bronquios? Las arterias bronquiales, que son ramas de la arteria aorta. Gases respiratorios. Nosotros dijimos que cuando nosotros respirábamos, ingresaba aire atmosférico por las vías aéreas superiores e iban a ir y se transmitían para llegar al alveolo por los elementos de conducción. Entonces, los gases que ingresan a los tubos llamados elementos de conducción van a ser básicamente dos elementos importantes, el nitrógeno y el oxígeno. Pero a su vez decíamos que había gases raros que se encontraban en menos porcentaje. Y estos eran dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, argón, xenón, criptón, etcétera, etcétera. Todos estos eran llamados gases raros, que para el mejor estudio de la fisiología, redondeábamos que el porcentaje de nitrógeno en la atmósfera era 80% y el oxígeno era un 20%. Cuando yo hablo de 20 y lo redondeo a 21, del gas atmosférico, le digo que el CO2 de la atmósfera es igual a 21%. 21% es el CO2 del gas atmosférico. ¿Qué significa esto? Que el oxígeno que se encuentra en la atmósfera está en un porcentaje de 21%. Ya no 20%, sino para hablar de CO2, fracción inspiratoria de oxígeno, lo redondeo a 21%. Fisiología del intercambio gaseoso alveolo capilar. Miren ustedes, tengo yo acá la respiración externa, ¿no? Lo que decíamos, que ingresaba aire a través de las zonas de conducción, aire atmosférico, y que este aire atmosférico iba a tener un intercambio de gases, un intercambio de gases de oxígeno por CO2 a nivel de la membrana alveolo capilar. Pero para que esto ocurriera, ¿qué requería? Que se transmitía el aire atmosférico hasta llegar al bronquiolo terminal y terminar en el cine respiratorio, y que acá se produjera el mecanismo de la inspiración dado por el músculo diafragma. El músculo diafragma se contraía gracias al nervio frénico. Entonces, por lo tanto, el nervio que irriga al diafragma va a ser el nervio frénico. En un primer momento entraba el aire por diferencia de presiones, pero ya una vez que la presión atmosférica se igualaba a la presión que había dentro del pulmón, ya inmediatamente tenía que utilizarse, ¿qué cosa? Tenía que utilizarse el centro respiratorio, que a través del nervio frénico ordenaba a que el músculo diafragma se contraiga, los pulmones se expandieran e ingresara mucho más oxígeno ingresara mucho más aire atmosférico, y
este aire atmosférico entraba a los alvéolos y se producía con mayor facilidad el intercambio de oxígeno por CO2. Recuerde que solamente se intercambia el 20%, que es el oxígeno que está en el aire atmosférico. Entonces miren ustedes, una vez, acá supongamos que tenemos el alvéolo, aquí tengo yo la célula, entonces una vez que ingresa la sangre al torrente circulatorio, la sangre oxigenada, miren ustedes, comienza a viajar a través del gran sistema de la arteria aorta. Llega al sistema de la arteria aorta, pasa a través de la, ¿cómo se llama esto? De la rama torácica de la arteria aorta, la aorta abdominal, y se va hacia las partes más distantes del cuerpo humano. Y en todo este trayecto, la arteria aorta va cediendo, o los capilares van cediendo el oxígeno a las células de todo el organismo. Pero al ceder el oxígeno, se realiza el intercambio de oxígeno por CO2. ¿Por qué? Porque la célula, al entrar en un metabolismo aerobio, o sea, durante la presencia o existencia de oxígeno, este metabolismo produce CO2. Y este CO2 es cogido y transportado por las venas para llevar esta sangre para que se oxigene en el pulmón. Una vez que la sangre llega al pulmón, llega sangre rica en CO2. Y esta sangre rica en CO2 va a tener que oxigenarse por los mecanismos que hemos dicho nosotros, a través del transporte, o difusión que se realiza a nivel de la membrana alveolo-capilar. Y este es un mecanismo constante que se va realizando las 24 horas y en forma permanente. No existe descanso para este intercambio. Ustedes, mientras duermen, este intercambio se va a seguir realizando. Ustedes no dejan de respirar, porque el centro respiratorio va a hacer que esto se produzca las 24 horas del día. Este intercambio se produzca las 24 horas del día. Así ustedes estén durmiendo, el metabolismo de las células sigue produciendo CO2. El aparato respiratorio bota o elimina este CO2 del pulmón hacia el aire atmosférico. Entonces, este es un mecanismo que de por vida, desde que ustedes nacen hasta que el día que ustedes fallecen o dejan de respirar, se va a tener que llevar a cabo las 24 horas del día. Hagan lo que hagan, su intercambio de oxígeno por CO2 va a ser en forma permanente. El único momento en que deja de realizarse este intercambio de oxígeno por CO2 es en el momento que ustedes fallecen o dejan de respirar. Entonces es una respiración externa, que es la respiración que se realiza a nivel, el intercambio que se realiza a nivel de los tubos de conducción. Pero lo más importante es la respiración interna. ¿Qué se requiere para que se lleve a cabo la respiración interna a este nivel? ¿Qué es lo que se requiere para que se lleve a cabo la respiración interna a este nivel? Que haya un buen transporte de gases en la sangre. Miren ustedes, o sea que los vasos sanguíneos estén permeables, totalmente permeables, para que se pueda llevar a cabo el transporte de oxígeno a través de las arterias. Se requiere que haya un intercambio tisular, o sea que se realice un intercambio acá, a nivel de la célula con el capilar, que la célula aporta al capilar, aporta CO2, y el capilar hace que ingrese oxígeno a la célula. Y una respiración celular. ¿Qué es lo que básicamente se trata de conseguir acá? Que haya un buen transporte de oxígeno. Un buen transporte de oxígeno. Que haya una extracción de oxígeno por parte de la célula y que la célula consuma este oxígeno. Entonces, la respiración interna requiere de 3 pasos fundamentales. 1, transporte. 2, extracción. ¿Extracción de qué? Extracción del oxígeno por parte de la célula del capilar. La célula saca el oxígeno en la capilar. Y 3, el consumo. El consumo lo hace la célula. O sea, si la célula no cumple esta función de extraer y consumir, la célula se muere. La célula se va a morir, a pesar de que haya una buena cantidad de transporte de oxígeno. Si la célula no es capaz de extraer el oxígeno del capilar, esta célula se muere. Ahora, la célula puede sacar también el oxígeno, lo extrae, pero de repente no es capaz de consumirlo. Entonces, para que haya una buena respiración interna a nivel de la célula, se requiere que haya un buen transporte, una buena extracción y un buen consumo. ¿Cómo yo veo que hay un buen transporte, cómo veo que hay un buen consumo? El transporte casi no se puede
verificar. Pero nosotros en cuidados intensivos tenemos un método que se llama colocar un catéter Swan-Ganz en la arteria pulmonar. Este catéter Swan-Ganz me indica a mí cuál es la presión en la aurícula, cuál es la presión en los ventrículos, y me va a indicar cómo va a ser si la célula se está llevando sangre hacia las células. ¿Y cómo yo verifico si hay una buena presión, un buen consumo o una buena extracción? A través de los análisis de gases en sangre arterial. Los análisis de gases en sangre arterial se llama AGA. Nosotros todos los días a los pacientes que tengan cuidados intensivos les hacemos análisis AGA. El AGA es el análisis de gases en sangre arterial. ¿Qué cosa me va a dar el AGA? El AGA me va a dar la saturación de oxígeno. Ya hemos dicho que la saturación es la cantidad de oxígeno que se mezcla con la hemoglobina. Me va a dar la presión de oxígeno que hay en sangre arterial. Me va a dar el CO2 que hay en sangre arterial. O sea que si la célula está tomando o no está tomando el oxígeno y está produciendo CO2, ¿cuánto CO me produce la célula? Me va a dar el pH de la sangre. El pH de la sangre normalmente es igual a 7.40. El pH de la sangre va a ser 7.40. Niveles por encima de 7.40 van a ser alcalinos. Y niveles por debajo de 7.40 van a ser ácidos. La acidez y la alcalinidad intervienen en dos grandes órganos del cuerpo humano. Lo regulan, dos grandes órganos del cuerpo humano. El pulmón y el riñón. Cuando se produce algún tipo de enfermedad en el cuerpo humano, el sujeto no se muere por la enfermedad, sino que la enfermedad produce cambios en el pH. El pH por debajo de 7.70, el sujeto se muere. Y pH por debajo de 7, el sujeto se muere. El sujeto se puede morir en acidosis o alcalosis metabólica, o se puede morir en acidosis o alcalosis respiratoria. Recuerden que todos los líquidos del cuerpo humano están sujetos al pH. Entonces, cuando se produce alguna enfermedad en el cuerpo humano, lo primero que se va a alterar es el pH. Si el pH sube por debajo de 7.70, el sujeto se muere. Y si el pH baja por debajo de 7, el sujeto se muere. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando un paciente está críticamente enfermo, ¿qué hago? Doso los gases en sangre arterial. ¿Qué me da los gases en sangre arterial? Me da la presión de oxígeno, que debe ser igual a 100%. Me da la presión de CO2, la cantidad de CO2 que está produciendo las células, es 40. Si está por encima de 40 o por debajo de 40, significa que el pulmón no está eliminando bien el CO2 o el pulmón está reteniendo CO2. Y esto me va a producir cambios en el pH. ¿Ya? Tengo que ver el bicarbonato. Cuando se altera el CO2, se altera el ion hidrogenión, sabemos que el PCO2 se mezcla con ¿quién? El PCO2 se mezcla con el agua, y el agua se desdobla en dos grandes elementos. Libera un ion hidrogenión y produce HCO3. El HCO3 es bicarbonato. Cuando el bicarbonato está muy bajo, se llama, y el pH baja, se llama acidosis metabólica. Y cuando el pH está muy alto y el bicarbonato también está alto, se llama alcalosis metabólica. Cuando el pH está bajo y el CO2 está bajo, se llama acidosis respiratoria. Y cuando el pH está alto y el CO2 está alto, se llama alcalosis respiratoria. Entonces tenemos dos tipos de acidosis y alcalosis, la respiratoria y la metabólica. ¿Quién regula que sea metabólico? El bicarbonato. Eso lo van a ver netamente en riñón, porque el riñón es el que va a regular la acidez o alcalinidad de los líquidos a través del ion bicarbonato. ¿Y quién regula el mecanismo respiratorio? El CO2. El CO2 regula de que la respiración sea ácida o alcalina, dependiendo si retiene o elimina CO2. Entonces, para la mecánica respiratoria es bien importante el CO2, y para la mecánica metabólica que lo realiza el riñón, lo más importante es el bicarbonato. Entonces, dos elementos que van a dar acidez o alcalinidad al aparato respiratorio o al aparato renal. El CO2 me marca la acidez o la alcalinidad del aparato respiratorio, y el bicarbonato me va a dar la acidez o me va a dar la alcalinidad del aparato renal. Recuerden que pequeños cambios con este pH va a llevar a la muerte del sujeto. ¿Quién produce cambios en el pH? Las enfermedades.
Y yo tengo que saber analizar los gases para yo poder tratar de mantener el pH dentro de límites normales. Entonces, todo esto que nosotros estamos respirando, el que estamos haciendo ahorita, es importante para mantener el pH respiratorio dentro de lo normal. Les vuelvo a repetir, un pH por debajo de 7, con un CO2 por debajo de 40, es una acidosis respiratoria. Un pH por encima de 7.40 y un CO2 alto, eso es una alcalosis respiratoria. Sabemos que el CO2 en la sangre arterial es igual a 40. El pH normal es igual a 7.40. Pero este es para el aparato respiratorio. Pero para el aparato renal, ¿qué requerimos? Requerimos el bicarbonato. El bicarbonato normal en sangre arterial es 27. El bicarbonato normal es 27. Unos refieren que el bicarbonato también normal puede ser hasta 24. Nosotros trabajamos con bicarbonato igual a 27. Entonces un bicarbonato menos de 27, acompañado de un pH por debajo de 7.40, a esto se llama acidosis metabólica. Y un pH por encima de 7.40 y un bicarbonato por encima de 27 es una alcalosis metabólica. O sea, siempre hay que tratar de mantener el pH dentro de 7.40, el CO2 normal aproximadamente a 40, y con esto el sujeto va a vivir. Y el oxígeno debe estar por encima de 90. El oxígeno debe estar por encima de 90 para asegurar una buena oxigenación de los tejidos y que el medio interno no se vaya a alterar. Entonces, vemos acá, ¿no es cierto? Miren ustedes, vuelvo a repetir, entra el oxígeno, este oxígeno se realiza intercambio gaseoso, circula el oxígeno, llega a la célula produce CO2. ¿Por qué damos mayor énfasis al CO2? Porque me interesa el aparato respiratorio. Cuando yo hable del aparato renal, me va a interesar ya no el CO2, me va a interesar el bicarbonato. Se realiza intercambio de oxígeno por CO2, mínimo el CO2 se trata de eliminar. Yo siempre doso el CO2. ¿Por qué? Porque el CO2, si sube o si baja, me va a producir alteraciones en el pH. Escalones de la oxigenación. La oxigenación tiene básicamente dos elementos importantes. La ventilación, que es la cantidad de aire que ingresa al pulmón, y la difusión. La difusión es el intercambio a nivel del membrana alveolo capilar. Es un mecanismo físico. Entonces, la ventilación, ¿en qué consiste la ventilación? La ventilación consiste en la entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alveolos. Esta es ventilación. Ingresa aire al pulmón hasta el momento que llega al alveolo. Pero una vez que llega al alveolo, no necesariamente se va a producir la difusión. Si la membrana del alveolo no está permeable, no ingresa el aire ni ingresa al pulmón. Y si la distancia que hay entre alveolo y capilar sanguíneo es muy lejana, no se va a llevar a cabo la difusión. O sea, hay elementos importantes que por más que aire que ingrese al pulmón y llegue al alveolo, no necesariamente se va a producir la difusión. Va a tener que existir elementos importantes para que esta difusión se lleve a cabo. Y lo vamos a ver en el siguiente slide. La difusión es el movimiento de las moléculas desde una zona de alta concentración a otra zona de baja concentración. Tiene lugar a nivel de la membrana alveolo-capilar. Hemos dicho que la difusión es su importancia de la difusión es que es reversible. Si pasa de un medio a otro, esto tiene que volver a regresar al medio de origen. Ahí está la hematosis, miren ustedes. La hematosis es la difusión de oxígeno desde los alveolos a los capilares. Y el paso de CO2 de los capilares hacia el alveolo. Yo les decía a ustedes que no todo el aire que llegaba en la ventilación, una vez que llegaba al alveolo, no todo el aire pasaba hacia el capilar. ¿Por qué? Porque se requería que el capilar, su membrana esté permeable. Si tiene arteriosclerosis, la pared del capilar se va a engrosar y los gases van a pasar con mayor dificultad. Esta arteriosclerosis puede ser por la rigidez de los años, que el capilar pierde la elasticidad de la pared capilar, o también puede deberse al acúmulo de colesterol al nivel de las membranas
de la íntima del capilar. ¿Ya? Ese puede ser un problema que no puede pasar el oxígeno, por más oxígeno que haya acá, por más gas que haya acá, no va a pasar. El otro elemento que no deja que pase, ¿cuál es? Que miren ustedes, el capilar siempre rodea al alveolo, pero ¿cuál puede ser el problema? De que acá tengo un alveolo bien ventilado, aquí tengo un capilar bien perfundido, pero ¿qué cosa ocurre? Este capilar está separado del alveolo, puede estar separado del alveolo. Hay enfermedades que se producen esto, en el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, ¿qué significa? Que el pulmón se hiperinfla, se mantiene demasiado distendido y la distancia que hay entre el alveolo y el capilar se alarga. Entonces no va a haber una buena perfusión y no va a haber una buena ventilación. Presión alveolo capilar. Ya hemos visto nosotros en la clase anterior cómo el oxígeno, el CO2, perdón, llegaba con una presión de CO2 llegaba al alveolo con una presión de 46 milímetros de mercurio. Y era 45 torres. Me olvido los torres y solamente voy a trabajar con milímetros de mercurio. La presión de CO2 llegaba al capilar sanguíneo con una presión de 46 milímetros de mercurio. Y que en el interior del alveolo, el CO2 del aire atmosférico estaba con una presión de 40. Entonces, a través del mecanismo de difusión, pasaba del medio de mayor concentración al medio de menor concentración, pasaba CO2. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que las presiones se igualaban. Y luego yo utilizaba los mecanismos de los músculos respiratorios y podía pasar más CO2 del capilar hacia el alveolo. Pero ¿qué cosa ocurre? No solamente va a pasar CO2. Cuando pasa CO2, arrastra consigo a quién? Arrastra al oxígeno. O sea, hay poco oxígeno en el capilar, pero el capilar, al pasar CO2, también ingresa oxígeno, de tal manera que la presión dentro del alveolo se hace, el CO2 se hace igual a la del capilar, pero ya arrastró oxígeno. Entonces, al arrastrar el oxígeno, este oxígeno que sale del capilar, al mezclarse con el oxígeno que llega del aire atmosférico, aumenta la presión de oxígeno dentro del alveolo. Entra gran cantidad de oxígeno dentro del alveolo. Y esa presión de oxígeno que se presenta dentro del alveolo es esta, miren ustedes. La presión en el alveolo es de 104 milímetros de mercurio. La presión del oxígeno debe ser aproximadamente 100% del aire atmosférico, pero con el oxígeno que arrastró el CO2 hacia el alveolo, la presión es de 104 milímetros de mercurio. Y miren ustedes, en tanto que la sangre venosa que entra al capilar, la sangre venosa que entra al capilar, esta solamente tiene una presión de oxígeno de 40%, de 40 milímetros de mercurio. O sea, la presión en el alveolo, 104. Acá tengo ya CO2 en alta concentración para eliminarlo. Pero ya ingresó aire atmosférico y también ingresó oxígeno del capilar sanguíneo hacia el alveolo. Entonces, aumentó gran cantidad de oxígeno dentro de una presión grande de oxígeno en el alveolo. Entonces, como acá tengo 40 milímetros de mercurio de la presión de oxígeno en el capilar, y acá tengo 104 en el alveolo, comienza a difundir, ¿qué cosa? Comienza a difundir el oxígeno del alveolo hacia el capilar. ¿Hasta qué momento? Hasta que la presión se iguala. Pero al pasar el oxígeno del alveolo hacia el capilar, va a arrastrar consigo a quién? Arrastra consigo al CO2. De tal manera que aquí aumenta la presión de oxígeno en el capilar, pero también aumenta ¿quién? Aumenta la presión del CO2 en el capilar. Entonces ya se hizo pequeña la presión de oxígeno, la presión de CO2 se hizo pequeña en el alveolo y se hizo grande la presión de oxígeno en el capilar. Como aumentó la presión de CO2 en el capilar, ¿qué cosa va a ocurrir? El mecanismo que hicimos al comienzo, que ingresaba nuevamente CO2 del capilar hacia el alveolo. A ver, no sé si se ha comprendido bien esta parte. Delegada. Sí, doctor. Delegada. No sé si se habrá entendido bien esta parte. Sí, sí, entendido. Ya, entonces que el oxígeno, ya si entiende la delegada, que es la que menos sabe, todos tienen que haber entendido. Entonces miren ustedes, el oxígeno, el CO2,
El CO2, ¿dónde estamos? El CO2 viajaba. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? 84, 85. El CO2, miren, viaja, hemos dicho de las siguientes maneras: en el glóbulo rojo, 5% disuelto, 21% como carboxihemoglobina, 63% como bicarbonato y ion hidrogenión era ácido carbónico, pero ese ácido carbónico se libera el ion hidrogenión y forma bicarbonato más ion hidrogenión. Viajaba en el glóbulo rojo y viajaba en el plasma. En el plasma viajaba en el 1% como carbinoproteínas, viajaba también como bicarbonato de sodio y también viajaba 5% disuelto como ácido carbónico. Miren, son las formas como viaja el CO2 para poder llegar hacia el alveolo. Ahora ya estamos hablando de oxígeno. 104 la presión de oxígeno en el alveolo y 40% de presión en el capilar sanguíneo del oxígeno. Entonces, esto ya que quede bien claro, por favor, ¿ya? Por una diferencia de presiones de 104 y 40, hay una diferencia de presión de 64 milímetros de mercurio. Y esto permite el pasaje del oxígeno del alveolo hacia el capilar sanguíneo. Composición del aire inspirado y del aire expirado. El aire inspirado tiene oxígeno 21%. Entonces, ¿cuál es el FiO2 del aire inspirado? El FiO2 del aire atmosférico es 21%. ¿Qué significa esto? Que del aire que ingresa al pulmón, el 21% es oxígeno. Para trabajar, decíamos que 20% era oxígeno y 21% nitrógeno. Pero para fines prácticos, para poder trabajar con mecánica respiratoria, vamos a hablar de que el FiO2 del aire atmosférico es 21%. ¿Qué es FiO2? Es el contenido de oxígeno que tiene un gas. El aire inspirado tiene 21%. Y el aire expirado, cuando yo hago la expiración, lo que hay en la expiración que yo hago, tiene 16%. El aire que yo boto en la expiración tiene 16% de oxígeno. El dióxido de carbono en el aire inspirado es bastante pequeño, miren ustedes, la cantidad de dióxido de carbono en el aire atmosférico es 0.03, bastante pequeño, por eso se lo considera dentro de los gases raros. Y el aire expirado, el aire que yo boto hacia la atmósfera, en cada expiración, tiene 4% de CO2. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 centímetros cúbicos de aire que yo bote pulmón, 4% es CO2. Miren ustedes la presión alveolo capilar. La presión de CO2 en el alveolo, dijimos que era 40, levemente inferior a la que viene de la sangre arterial, que entra al capilar, que es de 45. No es 40, lo hemos redondeado, 46, perdón. 46 milímetros de mercurio es la presión de CO2 que hay en el capilar. Y 40%, por favor, siempre tengan en cuenta esto, ¿ya? 46% es la presión de CO2, no me van a poner 45 en el examen, ¿eh? 46%, 46 milímetros de mercurio es la presión con que la sangre transporta el CO2 hacia el alveolo. Y en el alveolo la presión es 40 milímetros de mercurio. Entonces ingresa y sale CO2 por diferencia de presiones. 40 en el alveolo y 45 en el capilar. Esta diferencia de presión de 5 milímetros de mercurio hace que difunda todo el CO2 desde los capilares hacia los alveolos. Este es con respecto al CO2. Miren ustedes, factores que afectan la difusión. Factores que van a afectar la difusión, o sea, lo que hablábamos en antes. Para que se realice un buen intercambio de oxígeno por CO2 a nivel de la membrana alveolo-capilar, ¿qué cosa tiene que haber? Que la pared de la membrana del alveolo y el capilar estén intactas, que la distancia que hay entre alveolo y alveolo
esté cercana. El alveolo tiene que estar rodeado por, ¿cómo se llama?, por capilares. No puede estar así separado. Un alveolo y otro lado, a la distancia no pueden estar. No puede haber mucho intersticio entre el alveolo y el alveolo. Y que el capilar tiene que estar pegadito, la pared del capilar tiene que estar pegadito a la membrana del alveolo. Son tres elementos importantes para que se produzca el intercambio de oxígeno por CO2. Uno, las gradientes de presiones. La diferencia que hay entre presión atmosférica y la diferencia de presión que hay entre el alveolo. O entre pulmón, perdón, discúlpenme, pero un pulmón. Para que pueda haber gradiente de presiones tiene que haber una presión mayor en un lado que en el otro. La superficie de intercambio tiene que haber una buena superficie de intercambio. ¿Cuándo no hay una buena superficie de intercambio? Cuando hay enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema pulmonar? Es aquella patología o enfermedad que se produce en los asmáticos y en los fumadores, en lo cual el aire que ingresa, el volumen de aire que ingresa queda atrapado. Solamente el volumen. El aire no, porque el aire se va a intercambiar. Y la distancia de difusión, o sea, la distancia que hay entre la pared de la membrana y la pared del capilar sanguíneo. La capacidad de difusión. ¿De qué depende la capacidad de difusión? De que difunda el aire, el oxígeno o el CO2 del alveolo al capilar o del capilar hacia el alveolo. Ahí estamos viendo. Depende del componente de la membrana. ¿Qué es el componente de la membrana? Ahí interviene para que haya un buen intercambio de los gases, una buena distancia de difusión y que haya una buena presión parcial de los gases que van a difundir. Este es con respecto al aire que ingresa al pulmón, el aire que rodea el alveolo, y el componente sanguíneo, que es el que viene trayendo el oxígeno, viene trayendo el CO2, el tiempo de reacción de la oxihemoglobina, que la hemoglobina pueda rápidamente separarse del oxígeno y de la concentración de hemoglobina. Recuerden que el CO2 y el oxígeno, ambos son también transportados por la hemoglobina. La hemoglobina transporta casi el 90-95% del oxígeno. En cambio, el CO2 transporta también la hemoglobina, pero en pequeñísimas cantidades, como ya lo hemos visto en forma anterior. Miren ustedes, aquí está la transferencia de los gases. Para que haya una buena transferencia de gases, ¿qué se requiere? Primeramente, que a nivel atmosférico haya una buena presión, la presión atmosférica. Esta presión atmosférica hace que por diferencia de presiones ingrese aire atmosférico hacia el pulmón. Una vez que llega al pulmón, este aire atmosférico tiene que localizarse a nivel del alveolo. ¿Cómo es que llega al alveolo? A través de los conductos de transporte, esos conductos llamados troncos bronquioprimarios, hasta llegar al bloqueo terminal. Una vez que llega al alveolo, tiene que a través del mecanismo de difusión, tiene que difundir dos elementos. El CO2 que viene de la arteria, de las ramas de la arteria pulmonar, vienen hacia, ¿cómo se llama esto? Rodean al alveolo. Este va a difundir su CO2 que mide 46 milímetros de mercurio en el capilar y 40 milímetros de mercurio en el alveolo. Difunde por diferencia de presiones, pero al difundir el CO2 del alveolo, del capilar sanguíneo hacia el alveolo, está arrastrando aquí, también arrastra al oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno que fue arrastrado del capilar hacia el alveolo, más el oxígeno que llega al alveolo a través del aire atmosférico, tiene una presión de 104 milímetros de mercurio en el alveolo, de oxígeno. Y en el capilar sanguíneo solamente hay una presión de oxígeno de 40. Entonces hay una diferencia de presiones de 64, por lo cual va a pasar este gas llamado oxígeno, va a pasar por difusión hacia el capilar sanguíneo. Y este capilar sanguíneo ya va a llevar sangre oxigenada hacia las 4 arterias pulmonares, de ahí a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de ahí difundir a través del gran sistema de la arteria aorta. Este CO2, ¿cómo llega al capilar sanguíneo? Este CO2 llega del metabolismo del celular en presencia de oxígeno que produce CO2. Entonces ya tenemos de dónde viene el oxígeno y de dónde sale el CO2, por diferencia de presiones. Pero es importante para poder analizar cuánto hay de oxígeno en la sangre arterial y cuánto hay de CO2 en sangre arterial y cuánto mide el pH, porque ya les he dicho que todos los líquidos corporales, líquido cefalorraquídeo, la orina, humor acuoso, humor vítreo, líquido sinovial, todos los líquidos corporales están sujetos a un determinado pH.
pH. El jugo gástrico también tiene pH. El pH del jugo gástrico es 3.3. Como está por debajo de 7.40, entonces este pH gástrico va a ser un pH ácido. Todo lo que está por debajo de 7.40 se llama ácido. Y todo el pH que está por encima de 7.40 se llama alcalino. ¿De qué depende de que se diga acidosis metabólica o acidosis respiratoria? Depende del CO2 para la respiración y de bicarbonato para lo metabólico. ¿Quién controla el metabolismo? El pH metabólico lo controla el riñón. ¿Quién controla el pH respiratorio? El CO2. Entonces, dos parámetros importantes para regular el pH sanguíneo, perdón, el pH metabólico o el pH respiratorio. pH respiratorio lo regula el CO2. El que está por encima de 40 o por debajo de 40. El pH metabólico lo regula el ion bicarbonato, que es igual a 27. Entonces aquí tenemos prácticamente un resumen de todo lo que está ocurriendo en la mecánica respiratoria, para qué se lleva a cabo la mecánica respiratoria, por qué se retiene CO2, por qué se eleva el CO2. Cuando ustedes vean que un paciente está hiperventilando o hipoventilando, ¿para qué hiperventila y para qué hipoventila un paciente? Un paciente hiperventila o hipoventila, ¿para qué? Para eliminar CO2 o para retener CO2. ¿Para qué retiene o para qué elimina CO2? Si está reteniendo CO2, ese paciente está en una alcalosis respiratoria. Y si tiene poco CO2, el paciente va a hipoventilar para retener CO2 y regular su pH respiratorio. Recuerden ustedes, cuando se altera el pH sanguíneo por debido a cualquier enfermedad, el primer elemento que va a regular el pH, ¿quién va a ser? El aparato respiratorio. Yo estoy críticamente enfermo, tengo una neumonía, tengo disentería, no sé qué tendré. Entonces, esta enfermedad inmediatamente va a alterar el pH. ¿Quién regula el pH? El ion hidrogenión. El ion hidrogenión. Entonces, para mantener el pH dentro de los límites normales para que el sujeto no se agrave, ¿qué cosa hace? Entonces, el primer elemento que trata de regular el pH, ¿quién es? Es el pulmón. ¿A través de qué mecanismo? A través del mecanismo de retener o botar CO2 del cuerpo. Esta regulación del pH a través del pulmón solamente se lleva a cabo las primeras 24 horas de la enfermedad. Después de las 24 horas, hasta 3 días, para regular el pH, ¿quién interviene para que el sujeto no se muere? El riñón. El riñón trata de mantener a través de su mecanismo de pH, eliminando orina ácida o eliminando orina alcalina, trata de regular el pH y mantenerlo entre los 7.40. Si ya pasó más de 72 horas y el sujeto no mejora, se sigue empeorando, ¿qué significa? Que el pulmón no ha sido capaz de regular el pH, botando, reteniendo CO2, o el riñón no ha sido capaz de retener bicarbonato o botar bicarbonato para regular el pH. Generalmente los pacientes críticamente enfermos, lo que le falta es bicarbonato. Al faltarle bicarbonato entran en una acidosis metabólica. Entonces, después de 72 horas, si ya el pulmón fue vencido, el riñón fue vencido, no fueron capaces de regular el pH a través de su mecanismo de eliminar o retener CO2, o el riñón, después de 72 horas, no fue capaz de retener bicarbonato o eliminar bicarbonato, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos la sustancia buffer o tampón. Las sustancias buffer o tampón más conocidas son el bicarbonato y el ácido carbónico y el bicarbonato. Si después de 72 horas el paciente está en acidosis metabólica severa porque se está agravando la enfermedad, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos bicarbonato. El pH solamente se trata de mantener dentro de los límites normales. ¿Para qué? Para que el paciente siga viviendo y yo pueda corregir la enfermedad de fondo. El pH se altera, pero para que no se muera el paciente, el pulmón primeramente regula el pH con el PCO2, aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria para mantener el pH en límites normales, para que el sujeto no se muera y el paciente y el cuerpo humano sea capaz de vencer la enfermedad. Si el pulmón no puede, ¿qué cosa ocurre? A las 72 horas, después de 24 horas hasta las 72 horas, entra el pulmón
a tratar de, el riñón, perdón, a tratar de compensar este pH. El sujeto no se recupera, se sigue agravando, la enfermedad se sigue agravando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya usamos la sustancia buffer tampón, ¿para qué? Para corregir el pH. La sustancia buffer que más utilizamos para regular el pH es el bicarbonato. Si ustedes van a cuidados intensivos o cualquier sala de urgencias en el hospital, van a ver que lo primero que hacemos en un paciente enfermo, usamos el pH. El AGA, perdón. El AGA me da el pH, me da el PCO2, me da el O2, me da bicarbonato. Entonces yo trato de mantener el pH dentro de límites normales. ¿Para qué? Para que el sujeto no se muera. Mientras yo tenga el pH normal, ese paciente probablemente no se muera. Pero la enfermedad hace que se sigan produciendo cambios en el pH. Mientras yo no cure la enfermedad, el paciente está en estado crítico. ¿Por qué? Porque el pH lo estoy manteniendo yo en forma superficial. El pH en forma artificial, perdón. El pH lo estoy manteniendo yo en forma artificial para que el sujeto no se muera. Pero a la vez estoy tratando de combatir la infección. Estoy tratando de combatir la enfermedad. Una vez que yo curo la enfermedad, el pH, el aparato respiratorio y el pH son capaces solos entre sí de mantener un pH dentro de límites normales y me indica que el sujeto ya se mejoró, el sujeto ya se sanó. Recuerden, el paciente no se muere por la enfermedad. El paciente se muere por los cambios en el pH. ¿Quién regula el pH? El primero que interviene para regular el pH en las primeras 24 horas es ¿quién? El pulmón. El pH se altera ¿por qué? En un primer momento porque aumenta o porque baja el CO2. Después de las 24 horas ingresa a tallar el riñón. El riñón, a través de botar una orina ácida o una orina alcalina, trata de regular el pH. Si a pesar de que no se regule el pH después de 72 horas, debido a que la enfermedad continúa, ya usamos nosotros la sustancia buffer o tampón. ¿Para qué? Para mantener el pH dentro de lo normal y expandir o prolongar todo el tiempo que se pueda, tratando de mantener el pH hasta que yo pueda curar la infección o la enfermedad que está produciendo cambios en el pH. Si yo no logro controlar la enfermedad, esta enfermedad va a producir trastornos o cambios del pH en forma permanente y el sujeto se va a morir. Eso es bastante importante. El pH es lo más importante que existe. Entonces, ¿quién controla el pH? Dos elementos importantes. El aparato respiratorio, reteniendo, botando CO2, las primeras 24 horas. Después de 24 horas, después de 72 horas, de 24 horas a 72 horas, si el riñón tiene que regular el pH. Si el riñón no regula el pH, ya interviene la sustancia buffer o tampón. ¿Para qué? Para mantener el pH dentro de límites normales. Si a pesar de todo lo que hago, la enfermedad se mantiene y no regula el cuerpo el pH, el paciente probablemente se ponga crítico y fallezca. Entonces, nosotros solamente nos interesa en esta parte, el pH es alterado por el CO2. Acá tenemos todos los mecanismos de eliminación de CO2 y cómo se produce. La célula críticamente enferma va a producir más CO2. ¿Por qué? Porque el organismo entra en una fase de hipercatabolismo. Ya no hay un catabolismo normal, sino que se va a producir grandes cantidades de CO2 por la célula enferma. Y en el metabolismo se produce un hipercatabolismo. Al producir grandes cantidades de CO2 por célula, miren ustedes, este CO2 es transportado por el capilar venoso y tiene que ir al pulmón. Entonces yo cuando hago el análisis de AGA, detecto este CO2 que está alto. ¿Y qué hago yo para eliminar el CO2 alto en la sangre? Inmediatamente estos cambios de CO2 altos o bajos, generalmente alto, es captado ¿por quién? Es captado por los conos y bastones que se encuentran en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida primitiva. Estos quimiobarroreceptores captan estos cambios de CO2 que están aumentando demasiado, informan al tronco encefálico, y el tronco encefálico, a través del centro respiratorio, estimula para que la frecuencia respiratoria aumente. Al aumentar la frecuencia respiratoria, yo puedo botar CO2 en grandes cantidades. Pero a veces esto tanto es respirar con aumento de frecuencia respiratoria, el sujeto lo máximo que puede respirar es 40 respiraciones por minuto. Lo normal es un promedio de 15 aproximadamente. 14 y 16, pero tomamos el promedio como 15. El sujeto comienza a botar aire, CO2, eliminarse porque es tóxico, se está muriendo con CO2, tiene hipercapnia. Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano? El centro respiratorio capta que hay mucho CO2, entonces le ordena al diafragma de que contraiga un mayor número de veces, se ensanche el pulmón
entre aire y bote aire, entre aire y bote aire, para barrer el CO2. Pero cuando la respiración es por encima de mayor de 40 respiraciones por minuto, los nervios que estimulan la respiración, los músculos que entran en inspiración, se van a agotar. Y al agotarse, el paciente entra en paro respiratorio. Entonces, como ya el sujeto no puede botar más aire y se está cansando, esa es una indicación absoluta para que el paciente entre en ventilación mecánica. Un paciente ingresa a ventilación mecánica, uno de los criterios es cuando la frecuencia respiratoria es 40 o mayor de 40. ¿Por qué? Porque se está agotando. Va a haber un paro respiratorio, los músculos se están agotando, los músculos de respiración se agotan. No pueden soportar respiraciones por arriba de 40. Cuando yo veo a un paciente en el hospital que está hiperventilando, respira 30, 35, no me preocupo, le pongo solamente oxígeno. Pero si el paciente agarra y ya hace una frecuencia respiratoria por arriba de 40, ese paciente en media hora se agota, ya no va a poder respirar. Ya el mecanismo de la inspiración y la expiración fue vencido por el cansancio de los músculos respiratorios. Entonces, esa es una indicación absoluta para que el paciente ingrese a ventilación mecánica. Y cuando ingresa a ventilación mecánica, ¿yo qué es lo que hago? Uso derivados del curare, paralizo al sujeto, lo paralizo. Uso los famosos relajantes musculares. El relajante muscular, ¿qué hace? Paraliza todos los músculos del cuerpo humano, lo paraliza. Entonces yo lo intubo al paciente, ingresa a ventilación mecánica, y yo a través del ventilador mecánico realizo la inspiración y la expiración. Programo el ventilador con cuánto de frecuencia respiratoria le quiero dar, cuánto de volumen tidal le quiero dar, todo programo yo el ventilador. Y el sujeto no respira. Y lo que hace respirar es la máquina a través de los parámetros que yo le estoy indicando. Porque el sujeto se está agotando, se va a morir. Entonces, todo lo que yo veo en la UCI es artificial, ¿no? Pulmón artificial, riñón artificial, corazón artificial. ¿Para qué? Para darle tiempo a que el cuerpo se recupere de la enfermedad de fondo. Un paciente ingresa a UCI, pero el que ingresa a UCI es un paciente críticamente enfermo, pero potencialmente recuperable. Entonces, el primer signo de alarma para un paciente enfermo es la frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria se va a llevar a cabo por todos los mecanismos que hemos visto desde el primer día de clase. No hablo mucho de riñón porque eso lo van a ver en nefrología. Y Isabela, no, Rosemary, ¿no? Rosemary. No, yo Rosemary la policía. ¿Cómo te llamas, hija? Rosángela, ¿cómo se llama? La bailarina. ¿Entendido? Esto es como un cuento. Pero hay que saber, hay que saber. La fisiología es muy bonita, pero hay que saber. Depende de que le explica y depende de que le entiende. Hay que tratar de... Esto es bien complejo. Estos mecanismos utilizan muchas leyes de física, pero yo trato de hacerlo lo más simple posible para que ustedes puedan comprender. Ahí también ustedes la transferencia de gases está limitado por la difusión. El CO2. Se mantiene el gradiente y la transferencia de gas y esta puede continuar. Solo las características de la membrana alveolo-capilar limitan este intercambio. Miren ustedes, la difusión se puede llevar a cabo normalmente por diferencia de presiones, pero ¿quién limita? ¿Quién hace que esto no se pueda llevar a cabo? Las características de la membrana alveolo-capilar limitan este intercambio gaseoso. El capilar, la membrana puede estar engrosada, la membrana, ¿cómo se llama? El alveolo puede no estar distendido. O sea, estos elementos hacen que no se lleve a cabo una buena difusión. También está limitada por la perfusión. La gradiente entre el capilar y el alveolo se pierde rápidamente. La presión alveolar es igual a la presión del capilar sanguíneo. La transferencia del gas es en función del flujo. Para que esto se lleve a cabo, para que continúe el proceso de transferencia del gas, debe fluir sangre adicional. ¿Qué significa esto? Que se realiza el intercambio de oxígeno por CO2, pero para que esto se siga realizando, la sangre tiene que seguir fluyendo por el capilar sanguíneo. Si la sangre no fluye, no se va a llevar a cabo un intercambio de oxígeno por CO2, porque va a haber ventilación, pero no va a haber perfusión. Para que el mecanismo se lleve a cabo, la sangre tiene que seguir fluyendo a través del capilar sanguíneo. Ya. Intercambio gaseoso limitado por difusión y perfusión.
Nosotros hemos dicho que la relación ventilación-perfusión, ¿cuánto era? Era 4 litros sobre 5, 4 litros de aire sobre 5 litros de sangre. Y era igual a 0.8, ¿no es cierto? Para que el signo de que me indica a mí que hay una buena ventilación y una buena perfusión es la relación ventilación-perfusión, que debe llegar al alvéolo, debe llegar 4 litros de oxígeno, o de aire, perdón, en un minuto. Y la perfusión que debe llegar 5 litros de sangre o de líquido hacia el alvéolo en un minuto. Esa relación se conseguía y era igual a 0.8. Para que se realice una buena ventilación y una buena perfusión, esta ventilación y perfusión se alcanzan normalmente a los 0.25 segundos. Ni siquiera un segundo, miren, la cuarta parte de un segundo. O sea, ingresa 5 litros de aire, 4 litros de aire y 5 de sangre por minuto. Para que haya una buena ventilación y una buena perfusión se requiere solamente 0.25 segundos, porque se lleva a cabo el intercambio de oxígeno por CO2. Este intercambio está limitado ¿por qué? Por difusión a nivel tisular. La presión alveolar es mayor que la presión capilar, porque hay poca afinidad por el gas o porque ha sido captada por la hemoglobina, como es el caso del CO2. El CO2, recuerden que también viaja en la hemoglobina. Este intercambio también está limitado por perfusión a nivel pulmonar, que significa que llega poca sangre hacia el alvéolo. Diferencia alvéolo arterial. La diferencia entre la presión alveolar menos la presión en el capilar, la presión alveolar y la presión en el capilar, el promedio normal de 5 a 20 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las causas de esta diferencia alveolo arterial? La primera causa es el chun anatómico normal. ¿Cuál es el chun anatómico normal? Por ejemplo, cuando los alvéolos, cuando uno hace la primera inspiración al nacer, no todos los alvéolos se dilatan, no todos los alvéolos permanecen distendidos. Hay una pequeña cantidad de alvéolos que no se distienden. Por ejemplo, los pacientes que van a la UCI y que no pueden respirar porque se malogran, por ejemplo, los pacientes con COVID. Poner un ejemplo, los pacientes con COVID, no todos sus alvéolos se han abierto desde que han nacido. Hay un gran porcentaje de alvéolos que no se distienden, no se dilatan al nacer, que eso permanecen cerrados. Y hay un chan, ¿por qué? Porque ese alvéolo está perfundido, le llega sangre, pero no le llega oxígeno, no le llega aire, porque el alvéolo está colapsado. Entonces, miren ustedes, entonces ese es el chun anatómico normal, o sea, los alvéolos que no se han distendido desde el nacimiento. Y hay una buena ventilación, llega buena cantidad de aire al alvéolo, pero no hay una buena perfusión, la perfusión está alterada. Miren, cuando un pulmón está malogrado, estos pacientes con COVID, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hacía, o qué es lo que hacemos los intensivistas en la unidad de cuidados intensivos? El pulmón está malogrado, supongamos, el 75%. Entonces yo digo, la saturación no pasa en 90. La cantidad de oxígeno que se mezcla con la hemoglobina es baja. El paciente, cuando la saturación es menos de 90, el paciente requiere oxígeno para que puedan llevar a las células, si no, no llevan a las células, ya no llevan oxígeno. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, el pulmón no, el 75% del pulmón no funciona. ¿Qué hago yo? Entonces digo, voy a abrir los chan anatómicos. Entonces, ¿qué hago? Aplico alta presión al pulmón. Eso se llama PIP, presión positivo al final de la expiración. Aplico PIP. Con este PIP trato de que los alvéolos que estaban colapsados, es un artificio que hacemos nosotros, trato de que los alvéolos que están colapsados desde el nacimiento se abran. ¿Para qué? Porque al abrirse estos chans, ese alvéolo está perfundido, pero no está ventilado. Y si se abre el alvéolo, ¿yo qué hago? Consigo una buena ventilación en el alvéolo, y como tiene una buena perfusión, se va a realizar el intercambio de oxígeno por CO2. ¿Entienden? Hay una buena cantidad de alvéolos que no se abrieron al momento del nacimiento, y esos permanecen cerrados, y ahí hay unos chan anatómicos que son normales, ¿no? No se abrió el alvéolo, pero hay una gran cantidad de alvéolos que se ha abierto, por lo cual yo respiro normal. Pero si estos alvéolos que se abrieron al comienzo se malogran por alguna enfermedad, por ejemplo el COVID, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para rescatar al paciente para que respire? Trato de abrir los chan. Esto se llama reclutamiento alveolar. Cuando ustedes escuchan la palabra reclutamiento alveolar, ¿qué significa? Y yo estoy abriendo los alvéolos que no se abrieron desde el nacimiento.
¿Estamos? Que tenemos recursos para poder trabajar en la unidad. Si yo no me mejora la saturación, yo hago un reclutamiento, le digo al paciente, al médico que está ahí asistiendo, le digo, hazle reclutamiento pulmonar. Le aplica presión positiva al final de la respiración, a través del ventilador al pulmón. Y trato de reclutar los alvéolos que no estaban abiertos, los trato de abrir, aplicándole presión positiva al final de la respiración a través del ventilador. Si estos alvéolos se abren, felicidades, porque estos alvéolos están perfundidos, pero no están ventilados. Y estos alvéolos comienzan a trabajar y la saturación va a comenzar a mejorar. Miren, la diferencia alvéolo arterial va a aumentar con las enfermedades pulmonares. Esta diferencia debe de ser de 5 a 20, pero cuando hay una enfermedad, esta diferencia alvéolo arterial aumenta por encima de 20. No debe ser, si yo encuentro una diferencia alvéolo arterial mayor de 20, 25, 30, hay una enfermedad que está fastidiando en el pulmón. Los valores normales varían en 100%, los valores normales del oxígeno pueden variar hasta un 100%. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de oxígeno que ingresa al pulmón teóricamente debe ser 100%. Para yo conseguir una saturación mayor de 90, según la curva de disociación de la oxihemoglobina, con una presión parcial de oxígeno entre 70, yo consigo una saturación mayor de 90. O sea, tener una presión de oxígeno mayor de 70, yo alcanzo la meseta de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Toda presión de oxígeno mayor de 70 me va a dar una saturación mayor de 90. O sea que tener una presión de oxígeno 75 o tener una saturación de 100%, siempre voy a tener yo saturaciones mayor de 90. Transporte e intercambio de gases. La membrana alveolo-capilar, el epitelio alveolar o endotelio capilar, se requiere que esté intacto el espacio intersticial y la sustancia surfactante alveolar. Si yo no tengo una sustancia surfactante dentro del alveolo, ese alveolo se colapsa. Habíamos dicho que el surfactante pulmonar era producido por los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 solamente estaban tapizando en un 10% el piso de los alveolos. Los neumocitos tipo 1, que son los que se encargan de mantener de la elasticidad del pulmón, son los neumocitos tipo 1, que se encuentran en un 90% en el alveolo, dentro de la pared del alveolo. La difusión por diferencia de presiones de oxígeno y CO2 en direcciones opuestas entre el alveolo y el capilar. La difusión se realiza, como decimos, una ley física que dice que todo lo que sale por un lado, de un recipiente A al recipiente B, si pasa del recipiente A al recipiente B por diferencia de presiones, tiene que volver a regresar. Lo que pasa tiene que volver a regresar. Esa es la ley de la difusión. La presión es directamente proporcional. Se chicó la pantalla, ¿no? Sí se ve, doctor. Al costado de comentarios aparece una X. Se salió, ¿y ahora? ¿Y ahora? Vuelvo a presentar, doctor. Dice detener la presentación, ¿dónde está? Doctor, ve en el PowerPoint. ¿Qué cosa veo? Ve en el PowerPoint y borra la sección de comentarios, nada más. Acá no se ve. Ve al PowerPoint, o sea, las diapositivas. Ya. En la parte inferior. En la parte inferior. Acá, para evitar una aplicación. Un poco más abajo. A la Acá. PowerPoint. Acá. La P, donde está ese icono de P. Ya, ahí le pedo. Color naranja. Le doy. Bien. ¿Y no sale? Más abajo, ahí, más abajo. Ahí hágale clic. Ya, ¿y si no sale? Más un poquito más. Ya le di. La barra de tareas, profesor. Ya le di. Pues. ¿Ahora? No, lo ha agrandado nomás. Tiene que salir. ¿Salgo? Sí, ponga. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? En su teclado hay una tecla que dice ESC. Ese, arriba, Scott. Ya, ¿ahora? Ahora abajo. La parte inferior. Más abajo. Ya, La barra de tareas. Ahí. Eso es. En esa, doctora, en esa. Ya. Hay una X en la parte. ¿Acá arriba? No, abajo. En los comentarios. Hay una X al lado de comentarios.
¿Dónde está el comentario? Espérate un ratito. Comentarios. En la color parte naranja. derecha, en la parte derecha superior. Parte de ella superior. Comentario, acá dice comentario. ¿Qué hago? Y al costado, Una en la X, parte derecha, hay una X. Clic ahí. Acá. Ajá. Ahí. Ahí. Sí. Ya. Transporte e intercambio de gases. ¿Ya? La membrana alveolo-capilar, para que haya un buen intercambio de gases, requiere un epitelio alveolar que esté sano. Que esté sano. Y el endotelio capilar también tiene que estar sano. El espacio intersticial sano. O sea, el intersticio es el espacio que hay entre el alveolo y el capilar. El intersticio es el espacio que hay. Por ejemplo, yo tengo dos células, ¿no? Lo que está entre las células se llama intracelular. Lo que está fuera de la célula es el extracelular. Pero si yo junto dos células, el extracelular, ahí va a tener el espacio intersticial. El espacio intersticial es aquel que se encuentra entre dos elementos. Entonces, y aquí tiene que haber la sustancia surfactante alveolar. Yo puedo tener una buena perfusión, puedo tener el endotelio, el alveolo sano, todo eso. Pero si no hay la sustancia surfactante, no, el alveolo no va a estar extendido. Así esté el alveolo capilar, el endotelio del alveolo capilar, el espacio interior esté bien, pero si no hay una buena cantidad de sustancia surfactante que mantenga extendido el alveolo, no va a haber ventilación. Hay una buena perfusión, pero no se va a llevar a cabo intercambio de gases. Difusión, ley física, que solamente actúa a través de diferencia de presiones, de oxígeno y del CO2. Ya hemos visto, ¿no? El intercambio de oxígeno y CO2, con direcciones opuestas entre el alveolo y el capilar. La presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. Presión de un gas en solución. Aquí está la ley de Henry. Es la presión de un gas, pero en una solución. En el capilar sanguíneo hay sangre, es una solución. Ahí nosotros vamos a encontrar la ley de Henry. Presión de un gas en solución. Son 4:15, tengo tiempo. Seguimos. Miren ustedes. El transporte de oxígeno por la sangre es esencial para un correcto metabolismo celular en todos los tejidos del organismo. O sea, para que se lleve a cabo el metabolismo celular, se requiere de qué? Se requiere la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, recuerden ustedes, el ser humano es un ser aerobio. Para que se realice el metabolismo en sus células, se requiere de oxígeno en todos los tejidos del organismo. Ya hemos visto cómo se transportaba el CO2. Y el oxígeno es transportado bajo dos formas. Un pequeño porcentaje circula disuelto en el plasma. Mire, en el plasma, debido a que su solubilidad en el mismo es muy baja, la solubilidad del CO2 en el plasma, que es un líquido, es de 0.3 centímetros de oxígeno por 100 centímetros de sangre arterial. Mire, el oxígeno, la solubilidad es bien baja. Solamente de cada 100 centímetros cúbicos de sangre, solamente en el líquido hay 0.3 centímetros de oxígeno. O sea, en el líquido, en el plasma, muy poco, solamente 0.3. ¿Por qué? Porque su solubilidad es bastante baja. El restante 98% es transportado en unión reversible con la hemoglobina. Por lo tanto, el oxígeno viaja hacia el alveolo, ¿cómo? Unido a la hemoglobina. ¿Y la hemoglobina dónde se encuentra? Los 2/3 del glóbulo rojo, de cada glóbulo rojo, es hemoglobina. Entonces, el mayor porcentaje de oxígeno baja ligada a la hemoglobina, pero también viaja una pequeñísima cantidad disuelta en el plasma. En cada 100 centímetros cúbicos de sangre va a haber 0.3 centímetros cúbicos de oxígeno. Miren eso, ¿eh? El CO2 viajaba en muchas más formas y en grandes porcentajes. Aquí solamente en plasma, 0.3%, y el restante 97% transportado en unión con la hemoglobina. ¿Por qué es reversible? Porque se liga la hemoglobina y la sangre y el glóbulo rojo suelta también la hemoglobina. Cosa se llama acción reversible. Recuerden el transporte de CO2. Se transportaba en un montón de maneras, como bicarbonato, libre, disuelto, como ácido carbónico. ¿Ya? El CO2, a pesar de que es menos porcentaje, viaja de diferentes, mucho más maneras que el oxígeno.
Por tanto, dice, en condiciones normales el oxígeno es transportado a los tejidos casi en su totalidad por la hemoglobina. No total, 100% no viaja en la hemoglobina. Viaja un 97%, que es un porcentaje bastante alto. Ya, ¿qué cosa es la hemoglobina? No es tan fácil, miren ustedes, no es tan fácil. Hablamos que la hemoglobina transporta glóbulos rojos, pero ¿cómo está formada la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína conjugada. Es una proteína conjugada de 64.400 Dalton. Dalton es su peso. Está formada, en su mente pongan un cuadrado. Dibujen un cuadrado que tiene 4 lados, un cuadrilátero. Está formado por 4 subunidades, o sea, es como un cuadrado. Cada subunidad está constituida por una porfirina, o sea, cada cara del cuadrado está constituida por una porfirina que contiene hierro en estado ferroso. O sea, cada cuadrado va a tener hierro ferroso. A este hierro ferroso que está en cada lado del cuadrado se le llama grupo hemo o grupo En, unida a una cadena polipeptídica. A mí lo único que me interesa de la hemoglobina es que está formada por un cuadrado, y cada cuadrado está formado por un grupo En. Y el grupo En tiene hierro en estado ferroso. O sea, cada cuadrado, el cuadrado imaginario que ustedes están haciendo en su cabeza, cada cuadrado está formado por 4 subunidades. Cada subunidad representa un lado del cuadrado. Y este lado del cuadrado tiene hierro en estado ferroso. Este hierro que tiene cada lado del cuadrado forma un grupo En. Esto es importantísimo, esta es la constitución de la hemoglobina, unida a una cadena polipeptídica. Esto ya no me interesa la cadena polipeptídica. A mí lo único que me interesa es que ustedes sepan de que la hemoglobina es una proteína que tiene 4 subunidades. Cada subunidad constituida por una porfirina que tiene hierro ferroso. Y que cada uno de estos lados, este hierro ferroso se llama grupo En. Por lo tanto, la hemoglobina tiene 4 núcleos o 4 grupos En. La hemoglobina A, que es la que constituye más del 95% de la hemoglobina normal de un sujeto, existen diferentes tipos de hemoglobina. Existen diferentes tipos de hemoglobina, pero lo que a mí me interesa es la hemoglobina humana, que es la hemoglobina A, que constituye más del 95% de la hemoglobina normal, que está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Volvamos al cuadrado. Entonces, ese cuadrado tiene 4 lados, y que cada lado va a estar constituido tiene hierro ferroso, y que este hierro ferroso va a formar el grupo En. O sea que cada lado del cuadrado va a estar constituido, digamos, por un grupo En. Ya no lo vamos a llamar lado, lo vamos a llamar grupo En. Entonces, la hemoglobina A tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, al cuadrado le diremos que tiene dos grupos o 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Estamos? El cuadrado va a estar formado por 4 lados. 2 de estos lados van a ser cadenas alfa y 2 de estos lados van a ser cadenas beta. Para explicarlo más fácil. Entonces, como en la siguiente figura, miren ustedes. Y el En, ¿qué cosa es el En? Era el átomo ferroso que formaba cada lado del cuadrado, ¿no es cierto? Entonces dice, el En a nivel de los átomos de fierro se combina en forma reversible con una molécula de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que la hemoglobina tiene 4 subunidades, que cada subunidad tiene un hierro en estado ferroso, y que este hierro ferroso de cada lado forma un grupo En. O sea, los lados del cuadrado tienen un grupo En. Son 4 lados. 2 lados van a formar cadenas alfa y 2 lados van a formar cadena beta. Pero ¿cuál es la propiedad de este grupo En? Que cada hemoglobina tiene 4 lados. 2 alfa y 2 beta. Entonces, ¿qué dice? El En, o sea, un lado, a nivel de los átomos de fierro, se combina en forma reversible con una molécula de oxígeno. ¿Una hemoglobina cuántos lados tiene? Tiene 4 lados, o sea, tiene 4 grupos En, porque hay fierro dentro de cada lado. La hemoglobina A tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, o sea, 2 lados son cadena alfa y 2 lados son cadena beta. ¿Ya? Estas 4 paredes se unen a una molécula de oxígeno. Observen esto. La hemoglobina tiene 4 paredes que se llaman núcleos, unidos al fierro. Y el fierro va a formar cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Estas 2 cadenas alfa tienen fierro, en estado ferroso. Estas 2 cadenas tienen fierro en estado ferroso. Y estos estados, cada cadena de estas se une a un núcleo de oxígeno. Y cada cadena de estas se une también a un átomo de oxígeno.
Por lo tanto, una molécula de hemoglobina, una hemoglobina, va a tener se va a unir a 4 átomos de oxígeno. No sé si entienden la figura. Tengo yo un cuadrado, y cada vez el cuadrado tiene fierro. A este lado se le llama grupo N. Este grupo N tiene, en el ser humano, tiene la hemoglobina A. Está con la hemoglobina A. Por lo tanto, esta hemoglobina A debe estar formando 4 lados. Estos 4 lados van a ser cadenas alfa, 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas. Cada lado del cuadrado constituye una cadena alfa. Como son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cada cadena se va a unir a un núcleo, a un átomo de oxígeno. Como el cuadrado tiene 4 lados, tengo 4 núcleos en, entonces voy a tener que la hemoglobina, como tiene 4 lados, 4 núcleos en, cada núcleo en se une a un átomo de oxígeno. Entonces, una hemoglobina se va a unir a 4 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene 4 núcleos en. Pero estos lados ya no los voy a llamar lados, sino le voy a llamar cadenas alfa y cadena beta. 2 cadenas alfa tienen dos grupos en. 2 cadenas beta tienen 2 grupos en. Cada una de ellas ligada a un átomo de oxígeno. ¿Entendido, muchachos? ¿O repito? Sí se entiende, doctor. Entiendo, o sea, entonces perfecto. El N a nivel de los átomos de fierro se combina, dice, en forma reversible con una molécula de oxígeno. O sea, una hemoglobina tiene 4 átomos de oxígeno. Una hemoglobina tiene 4 átomos de oxígeno, se une a 4 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque una hemoglobina tiene 4 grupos en, constituidos por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. O sea, una hemoglobina, miren nomás ustedes, se une a 4 átomos de oxígeno. Esto se llama una cadena de reacción de oxigenación, no de oxidación. El sistema redox y oxi no se utiliza acá. Acá solamente dice reacción de oxidación. ¿A qué se llama reacción de oxidación de la hemoglobina? A que un átomo de hemoglobina se une a un grupo en que tiene la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 grupos en. Por lo tanto, al tener 4 grupos en, cada grupo en se une con un átomo de oxígeno. Entonces, una hemoglobina tiene 4, se une a 4 átomos de oxígeno. A esto se llama reacción de oxidación, que es la unión del grupo N con el oxígeno. Pero ya no le llamo grupo N, sino le voy a llamar 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada molécula de hemoglobina reacciona entonces con 4 moléculas de oxígeno. ¿De dónde viene esto? De que la molécula de oxígeno tiene 4 grupos N, que es un grupo N, es fierro que se encuentra en las paredes de la hemoglobina. Como tiene 4 paredes de hemoglobina, te da 4 grupos N, y por lo tanto, cada grupo N se une a una molécula de oxígeno. La hemoglobina presenta 2 estructuras distintas, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. No, yo pienso que podemos quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan esto. Es que la hemoglobina tiene hierro en su estado ferroso. Está constituido por 4 unidades. Recuerden, dibujen en su cabeza un cuadrado. Y cada lado de ese cuadrado es una subunidad. Y cada subunidad o cada lado tiene hierro en estado ferroso. O sea, por lo tanto, cada lado unido al fierro ferroso forma un grupo N. Y cada grupo N tiene la propiedad de unirse a una molécula de oxígeno. Por lo tanto, cada hemoglobina tiene 4 grupos N y por lo tanto cada hemoglobina va a tener se va a unir a 4 átomos de oxígeno. Estas paredes se van a llamar 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Digo paredes porque solamente para que ustedes puedan entender. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Mire, ya hemos hecho transporte de oxígeno, hemos hecho transporte de CO2, estamos hablando de pH, estamos hablando de cómo se transporta la hemoglobina, cómo se transporta el CO2, y ahora las propiedades que tiene la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina transporta oxígeno, pero ¿cómo? Pues unido al grupo N, que cada hemoglobina tiene 4 grupos N. ¿Qué es el grupo N? Es una porfirina que contiene hierro en estado ferroso. Y cada grupo N se va a unir a una molécula de oxígeno. O sea, cada hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno.
Y existen millones de moléculas de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Y cada una transporta, ¿qué transporta? Transporta oxígeno. Pero oxígeno unido al grupo E. No era tan fácil hablar solamente de hemoglobina, que la hemoglobina era transportada por el oxígeno, ¿no? Que la hemoglobina transporta el oxígeno, no. Y el que transporta el oxígeno es el grupo E de la hemoglobina. Bueno, no los quiero cansar más porque ya se viene la parte mucho más compleja. Ya estamos llegando prácticamente al final del segmento, me falta 1 o 2 clases y terminamos. Lo que a mí me interesa es que ustedes comprendan todo esto. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque todo esto se aplica pues en los pacientes. Todo esto va a ser aplicado en los pacientes. Yo, conociendo la mecánica respiratoria, yo reemplazo esta mecánica respiratoria a través de mi ventilador mecánico y hago todo esto. Para que haya una buena saturación. La gente dice, está desaturando, desatura, se va a morir, está menos 90. Pero no saben qué es saturación. Pues. Saturación es la unión de la hemoglobina. No es tan fácil, yo lo digo así, unión de la hemoglobina con la, ¿cómo se llama? Con el oxígeno. Pero además, en la siguiente clase vamos a ver que es un poquito más complejo. De forma grosera, la saturación es la mezcla de hemoglobina con el oxígeno. Y está desaturando. Pero para que sature, solamente ponga el oxígeno. No es solamente poner el oxígeno, tiene que ver la hemoglobina, porque si no, ¿quién transporta el oxígeno? Si está baja la hemoglobina, es igual como si tuviera 100 personas y quiero transportarlas en un tico. Si yo tengo 50 ticos, puedo llevar a todos, ¿no? Tengo una buena hemoglobina. Pero si tengo 100 personas en un solo tico, imposible que transporte todos los sujetos, ¿no? Es igual. Si tengo oxígeno que me esté dando, pero no tengo hemoglobina, ¿cómo lo llevo? Hacia la célula. Entonces, saturación, ¿qué cosa es? Es cuando yo tengo todos los 100 personas y tengo 50 ticos para llevar a esas 50 personas. O sea, estoy saturando a los ticos con una cantidad de personas que ellos los pueden llevar de forma adecuada. Pero si yo tengo un tico para llevar 100 personas, tengo una buena ventilación, pero no tengo una buena, porque no tengo quien lleve esas 100 personas. Y ese tico podrá llevar solamente a 2, 3, y los otros 97 que nos llevan. Entonces tengo que aumentar mi flot de ticos o aumentar mi cantidad de hemoglobina. La hemoglobina teóricamente normal es 14 y 6, pero nosotros vamos a redondear 15 la hemoglobina para tener valores más o menos para poder manejar dentro de la mecánica respiratoria. Con 15 de hemoglobina nosotros vamos a trabajar como si fuera una hemoglobina normal, pero normal es de 14 y 16. Hemoglobina por arriba de 18 ya me van a dar, ¿cómo se llama esto? Enfermedades, la poliglobulia. Hemoglobinas por debajo de 11 me van a dar anemia, que puede ser leve, moderado o severa. Menos de 8 hay que hacer transfusión sanguínea. La hemoglobina no puede transportar oxígeno hacia las células cuando hay menos de 8. Hay buena cantidad de oxígeno, pero no hay un buen transportador. Y a Josmary, ¿entendido? Josmary, ¿cómo se llama? Rosángela, ¿entendido? Ya, si entendió Rosángela, supongo que todo el mundo debe haber entendido. Los delegados son los más ociosos, son los que menos entienden, los que menos saben. Ya si el delegado entiende, ya todos tienen que haber entendido. Entonces, mañana continuamos. ¿Alguna pregunta? Se va haciendo un poquito más complejo. ¿Alguna pregunta? Miren, observen ustedes, cuando llega ¿cómo se llama la sangre? El glóbulo rojo llega hacia la célula, este glóbulo rojo llega con la hemoglobina. Y la hemoglobina tiene, dentro del glóbulo rojo tiene el grupo E. El grupo E es el que está llevando el oxígeno. Y el grupo E, cuando llega a la célula, es el que tiene que soltar el oxígeno. Es el que tiene que soltar el oxígeno, el núcleo E. Y el núcleo E es parte de la composición de la hemoglobina. Es la forma como va a llegar, así como llegaba el CO2 hacia la membrana alveolo-capilar, por los diferentes mecanismos, ese bicarbonato, ¿cómo se llama esto? Ácido carbónico. Ahí se producía la liberación de CO2 y iba hacia el alveolo. Acá el oxígeno se transporta a través de la hemoglobina dentro de los núcleos EN. Y una vez que llega a la célula, ese grupo EN tiene que soltar su oxígeno. Pero hay grupos EN que no sueltan el oxígeno. Pues. ¿Por qué no sueltan? Porque la célula es incapaz de extraerla. La célula está enferma, no lo puede extraer.
Y si no lo extrae, no lo consume, pues. Y el núcleo N, el grupo lobo rojo que tiene hemoglobina con los núcleos N, sigue circulando. Sigue circulando. Es bastante bonito, es bastante académico esto el transporte de la sangre y la oxigenación. Recuerden que todas las células tienen que oxigenarse. Si la célula no recibe oxígeno, ¿qué pasa? Ya no entra en un metabolismo aerobio, no entra en un metabolismo anaerobio. Y el metabolismo anaerobio, ¿qué hace? Produce ácido láctico. Y el ácido láctico produce acidosis láctica. Y la acidosis láctica produce muerte. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de AGA en sangre arterial, es que no estoy viendo la UCI, me hubiera gustado llevarlos a la UCI para que vean un análisis de AGA. El AGA también mide ácido láctico. ¿Qué significa el ácido láctico? Que la célula, que tengo buena hemoglobina y tengo buena presión de oxígeno, ¿qué significa? Que el glóbulo rojo está llevando buena cantidad de oxígeno, porque hay buena hemoglobina y hay buena cantidad de oxígeno. Y si aumenta el ácido láctico, ¿qué significa? Que la célula no está extrayendo el oxígeno. La célula entra en un metabolismo anaerobio. La célula no respira, está críticamente enferma. Aumenta el ácido láctico, el paciente entra en acidosis láctica, cambia el pH y el sujeto se muere. Bueno. O sea, todo esto tenemos que hacerlo, miren usted. Hace 30, 40 años no existía esto. No existía lo que hace en sangre arterial. No existía. Y el paciente se moría. ¿Dice que se ha muerto? Un infarto. ¿Sí? ¿No? Ahora todo esto tenemos para poder salvar a un paciente. Está alto el ácido láctico, significa que está no intentando oxígeno, la célula solamente está captando CO2, está produciendo grandes cantidades de CO2. El paciente comienza a hiperventilar para eliminar CO2. El paciente está muriendo. Tengo que bajar el ácido láctico. ¿Cómo lo bajo? Y metiéndole líquido. Pero todo esto es solamente momentáneo. Y todo esto es artificial hasta que la enfermedad se vaya del paciente. Si el paciente se muere, pues. Todo lo que hacemos en la unidad de cuidados intensivos es solamente tratar de mantener al paciente vivo hasta que el cuerpo se recupere. Pero ya pues, si pasan 10, 15, 20 días y no se corrige esto, el paciente se va a morir. Y así los comienzan a morirse. Entonces, por eso todos los días hacemos análisis de gases en sangre arterial al paciente críticamente enfermo. Críticamente enfermo. Recuerden que cualquier enfermedad lleva a cambios en el pH. Retención de CO2, eliminación de bicarbonato y producción de ácido láctico. ¿Cómo se produce el ácido láctico? Cuando el paciente, cuando el grupo N de la hemoglobina no suelta su molécula de oxígeno. Al no soltarla, no la suelta porque la célula es incapaz de extraerla. Y si no la extrae, no la consume. Y la célula produce grandes cantidades de CO2. Y como produce grandes cantidades de CO2, el sujeto entra en un metabolismo anaerobio. El ser humano es 100% aerobio por naturaleza. Para que se produzca metabolismo en el ser humano requiere de oxígeno y no de CO2. Cuando se produce gran cantidad de CO2, el paciente entra en ¿cómo se llama? En acidosis láctica. La acidosis láctica produce grandes cantidades de lactato. Y esto es lo que mata al paciente. El paciente se muere en acidosis láctica cuando hay una buena oxigenación. Bueno, muchachos, yo creo que ya son las 4:30. Mañana continuamos. ¿Preguntas hay? Bueno. Sáquenme una duda. En antes he visto cantado Saraí. ¿Quién es Saraí? ¿Aló? Ayer me dijo que la delegada me dijo poner. Ayer la delegada me dijo buenas que tardes. ¿Saraí? Doctor, buenas tardes. Sí, mi nombre es Sara. Sí. Sara, ayer no has Sí, venido. doctor. ¿Doctor? ¿Por qué ayer no has venido? No, sí, doctor, estaba. Lo que pasa es que mi línea está un poco, me falla y me había botado y he vuelto a ingresar normal, doctor. Sí, normal, estoy continuando. Mira, acá en la lista está como Saraí, no está como Sara, Saraí dice. Sí, lo que pasa, sí, le voy a crear, doctor. ¿Cómo? Pero mi nombre es Sara, doctor. ¿Y por qué sale acá como Saraí? En la ya, lista entonces, está como Saraí, ¿no? Ya, doctor. Yo pensé que era la hija de Toledo. No.